Bien, esta es la función que grafiqué en el ejemplo anterior. Ahora vamos a ver el análisis, cómo se analiza, ¿sí? Les voy a pedir los puntos que escribí acá y vamos a analizar la siguiente función. Lo primero que tenemos que escribir es el dominio. ¿Qué es el dominio de la función? El dominio son todos los valores que puede tomar x. ¿Sí? Acuérdense que las funciones polinómicas, su dominio van a ser todos los números, o sea, todos los números reales. Porque esta tenía su fórmula, a ver, no sé si se ve ahí, no se ve, ¿no? Lo escribo más abajo. La fórmula de esta función era x, la raíz es menos 1, entonces escribo más 1, es par, ¿sí? Y era x menos 3. Esta era su fórmula factorizada. Y también teníamos la polinómica, ¿sí? Si ustedes reemplazan la x por cualquier número, 0, número negativo, fracción, número con coma, raíz, siempre van a obtener un valor, siempre van a tener un número. Por eso entonces x puede ocupar cualquier valor. Por eso el dominio va a ser todos los reales, que son los posibles valores que puede tomar x. No existe ningún valor de x para lo cual yo no tenga respuesta a esta operación. Siempre voy a tener un resultado, ¿sí? Entonces, el dominio de cualquier función polinómica va a ser todos los reales. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir del menos infinito al más infinito. Es lo mismo que va a decir todo el eje X va a ocupar. Porque esto sigue creciendo hacia la derecha y sigue decreciendo en esta parte hacia la izquierda. Toma todos los valores de X. Entonces el dominio va a ser todos los reales. O desde el menos infinito al más infinito. Bien, la imagen son los valores que ocupa la función de y, ¿sí? Entonces, si fíjense mirando la gráfica, esto se va hacia el más infinito de y, el eje y es el vertical. Entonces, esto ocupa todo hacia arriba y de este lado ocupa todo hacia abajo. Entonces, va a ocupar todo el eje y. Entonces, en la imagen vamos a poner también todos los reales o también puedo poner del menos infinito al más infinito. Si la función hubiese sido, a ver si tengo un papel acá, si hubiese sido así y supongamos que acá, vamos a ver, para que se vea la imagen, lo que quiero explicar es la imagen. Si la función hubiese dado de esta forma, ¿sí? La imagen ahí ya no va a ser todos los reales, porque no va a ocupar toda esta parte de arriba. Toda esta parte del eje Y no la va a ocupar porque llega hasta acá, desciende, asciende y vuelve a descender y toda la parte del eje Y positivo no lo ocupa. Entonces, la imagen de esta función sería del menos infinito hasta el 0, porque no pasa del 0, no ocupa el eje Y, ¿sí? En este caso, sí va a ser todos los reales porque ocupa todo el eje Y hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Entonces la imagen va a ser todos los reales, ¿sí? ¿Qué significa esa C con un cerito arriba? Significa las raíces. Entonces en esta función yo tengo una raíz doble porque rebota, aparte acá está el cuadrado, y una raíz simple, ¿sí? Está elevado a la 1, que es impar. Entonces anoto las raíces. x1 va a ser menos 1 y x2 también va a ser menos 1 y x3 va a ser 3. Acuérdense, esta es doble, ¿sí? Ahí ya tengo las raíces. Positividad y negatividad. Eso lo vimos con el cuadro. Bien, bueno, pero supongamos que no tenemos el cuadro y que simplemente nos den el gráfico y tenemos que averiguar el conjunto de positividad y negatividad, ¿sí? Ustedes igual ya lo tienen hecho en el cuadro y lo anotan directamente, pero supongamos que no nos dan. Los que nos queda positivo sería la parte que nos queda sobre el eje X. Entonces, solamente esta parte nos quedó sobre el eje X, que empieza en el 3 y se va hacia el más infinito. Siempre tenemos que mirar el eje X, ¿sí? Para anotar los intervalos. Para lo único que
miramos el eje Y, es para la imagen. Después hacemos como que el eje Y no lo miramos porque nos confunde, porque acá nos podemos pensar que es más infinito porque se va para arriba, pero al mismo tiempo que se va hacia arriba, también se va ensanchando sobre el eje X, por eso tenemos que mirar el eje X. Entonces, esta función es positiva desde el 3 hacia el más infinito. Entonces, en el intervalo de positividad, en el conjunto de positividad, ponemos del 3 al más infinito. Y la parte que nos queda debajo del eje X es la parte negativa, o sea que toda esta parte sería negativa. ¿Qué pasa? Nosotros podemos escribir que es negativa desde el menos infinito hasta el 3, pero ¿qué es lo que estaría mal ahí? Estaría mal, ¿por qué? Porque esta parte viene desde el menos infinito, ¿no? Viene y en el menos 1, pero en el menos 1 no es negativo, vale 0. Porque es una raíz, ¿sí? Entonces en el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces cuando anotamos la función, que ya sabemos que del menos infinito al 3 toda esa parte me queda negativa, tenemos que cortarla justo en la raíz. Entonces vamos a decir que es negativa toda esta parte del menos infinito hasta el menos 1. Después que tocó la raíz, vuelve a ser negativa toda esta parte desde el menos 1 al 3. Entonces acá, para unir esas partes, le pongo la U de unión. Del menos 1 al 3. Y ya tengo anotado mi conjunto de negatividad, ¿sí? Acuérdense que acá yo estoy mirando simplemente el gráfico, pero ya lo habíamos hecho esto con la tabla, analizando los signos y ya lo tenían del ejercicio pasado, porque es el mismo, solo que lo volví a graficar de este lado. Bien, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Tenemos que anotar dónde la función crece y dónde la función decrece. Vamos a anotar las partes que crecen. No sé si se ve el color ahí. Esto viene creciendo hasta la raíz, luego decrece y después vuelve a crecer, ¿sí? Entonces vamos a anotar esos intervalos donde crece. Crece del menos infinito al menos 1. Unión, vuelve a crecer, no desde el menos 8, no tengo que mirar el eje Y, acuérdense, no, esto ni lo miro. Esto empieza a crecer desde acá. ¿A qué altura del eje X estoy? En el 1. Entonces, vuelve a crecer del 1 hacia el más infinito. Toda esta parte, de acá para allá, toda esta parte crece. Entonces, del 1 al más infinito. Y la parte que decrece sería... A ver si tengo otro color. Bueno, lo voy a marcar con verde, aunque se me va a juntar con la ordenada, pero... Bueno, este no escribe. Este era el verde que escribe. A ver. Vamos a anotarlo así. La parte que decrece empieza en el menos 1 y no termina en el menos 8. No miro el eje Y. Termina acá a esta altura de X, del menos 1 al 1, la función decrece. Entonces, del menos 1 al 1. ¿Sí? Lo que pasa cuando analizan funciones es que se confunden con el eje Y. Acuérdense que el eje Y no lo tienen que mirar la altura en X, que va desde el menos 1 al 1. Bien, la ordenada al origen. Es donde corta el eje Y. En este caso sería menos 3. Lo puedo anotar así, igual menos 3, o lo puedo anotar como acá la X vale 0, lo puedo anotar como una coordenada 0, menos 3. Esto es lo que vale la X y esto es lo que vale la Y cuando estoy hablando de la ordenada al origen. Bien, esta función va a tener máximo relativo y mínimo relativo. Lo que no va a tener es máximo absoluto
ni mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque esta función, una vez que crece, sigue creciendo y no tiene se va hacia el más infinito, no tiene un punto máximo. Lo mismo de este lado, sigue decreciendo y no tiene un punto mínimo. Entonces, máximo absoluto y mínimo absoluto no existe en esta función. Pero sí el relativo. ¿Qué quiere decir el relativo? Bueno, si no estuviera este tramo, ¿cuál sería nuestro máximo y nuestro mínimo? Y acuérdense que eso lo calculábamos en extremos relativos, el punto medio entre las raíces sería el 1 y reemplazamos la x para obtener el valor de y, que sería menos 8, ¿no? 1 va a valer menos 8. Entonces, ese punto es el mínimo en este caso porque es el más bajo. Si sacamos esto, el más bajo, esta parte, el más bajo sería 1 menos 8. Entonces el mínimo relativo sería 1 menos 8. Y voy a escribir menos infinito. 1 menos 8. ¿Sí? Que sería este punto. Entonces acá estamos en el mínimo relativo. Y el máximo relativo, el valor más alto de la función va a ser este, sacando estas partes. Sería menos 1 de x y 0 de y. Acuérdense acá, no crece ni decrece, 0 la y. Esto va a ser el máximo relativo. Y el mínimo relativo. Absoluto no hay porque se va. Si la función era como la que la había dibujado así, ahí sí va a tener máximo absoluto. No sé dónde dejé el dibujito. Espero que se haya entendido el análisis. En la segunda parte, ustedes lo hacen con el GeoGebra y lo único que tienen que anotar es hacen captura de lo que les dio el GeoGebra, que ya les da todos los puntos, y ustedes anotan el análisis.